Bienvenidos a esto que es una nueva emisión de Derecho a Réplica TV, porque nos produce Realpolitik Televisión y Multimedios Nova. Hoy con un nuevo co-conductor, Pedro Domínguez, bienvenido. Bueno, mucho gusto Silvia, mucho gusto a todos los televidentes y un programón el día de hoy. Un programón con mucho contenido, una Argentina sin máscara, un 2020 con todo. Volvimos con esto que es Derecho a Réplica. Y ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Gustavo Peseta, muy bienvenido, Gustavo. Gracias. Héctor Bernardo, muy bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que es la Argentina, Pedro. ¿Por qué? Porque hace poco más de 4 años dijimos basta. Los argentinos y todo el pueblo argentino dijo basta a un peronismo. Hace pocos meses, 3 meses, sí, el argentino volvió a votar. ¿Votamos el peronismo en realidad? Bueno, en realidad el peronismo, si vamos a estar hablando de lo que es el Frente de Todos, realmente lo hemos votado. Pero si nos ponemos a pensar, es una fragmentación de lo que es el masismo, el kirchnerismo o la cámpora, y también tenemos lo que es el albertismo o, más llevado a cabo, el Grupo Callao. Acordemos que el verdadero peronismo es un partido, una filosofía, sí, un movimiento, por ende, un sentimiento y una religión, como lo dijo el general Perón. Hoy en día estamos viviendo un kirchnerismo mezclado, un peronismo o una doctrina peronista real. Hoy en día estamos viviendo, vamos a ser sinceros, cualquier cosa, digamos. Estamos viviendo por un plano nacional con Alberto Fernández, con lo que es el Grupo Callao. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos lo que es el kirchnerismo en sí, el núcleo duro de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Verónica Magario. Si nos ponemos a pensar, es el núcleo duro bonaerense de lo que es la cámpora. Habrá que ver el mix que se arma con lo que es el masismo, obviamente. Tema deuda. Nos pasamos a tener la deuda más grande de la historia con el FMI, el Fondo Monetario Argentino. Para eso los invitamos a ellos que están acá presentes y que recién le dimos las bienvenidas para hablar un poquito de lo internacional, de lo que es la deuda argentina. ¿Podremos salir? Porque una Argentina con tantos argumentos y tanta contundencia en lo que es campo, pesquero, petróleo, no podemos salir adelante con nuestra deuda. Gustavo, ¿nos puedes contar un poquito? Estuviste en Venezuela cubriendo mucho de lo que es, ¿no es cierto?, el tema Venezuela, la situación del país de Venezuela y la pobreza de Venezuela. Comparemos un poquito con lo que es la Argentina hoy. Bueno, en Venezuela no encontré pobreza. Vos podés hablar de pobreza, yo no la encontré, la pobreza. Lo que sí se ve de que hay faltante de cosas, que tiene mucho que ver con todo este bloqueo que se está viviendo. Yo fui en diciembre, tuve la posibilidad de estar en diciembre ahí, para el primer congreso de comunicadores internacionales, y anduvimos por todos lados. Bueno, fui 4 veces como veedor internacional, también participé en las elecciones. Verdaderamente pobreza yo no he visto, y he caminado por los lugares más insólitos de lo que es Caracas, la Gran Caracas. Lo que sí, bueno, hay faltante de cosas. No tanto como dicen que faltaba papel higiénico, jabón, toda la misma historia que escuchábamos en un momento que lo decían como con Cuba también. Nosotros estábamos parando en un hotel y íbamos a comprar cerveza a un supermercado chino donde te la fabricaban también la cerveza. Jabón había, porque lo primero que hicimos muchos de los de este lado, del sur, nos pusimos a caminar entre la gente, a hablar con la gente, a hablar con los taxistas. Se maneja muy por abajo el tema del dólar, que eso también es preocupante. No se habla tanto de la moneda del bolívar, sino como que se ha querido dolarizar la economía. Que bueno, pero uno entiende de que se está viviendo una situación muy difícil. Hay un bloqueo, las cuentas, por ejemplo, del petróleo no están embargadas, no las pueden recuperar. Lo que es el oro de Venezuela, que está en Inglaterra, también está incautado, no pueden mover su dinero. Hoy Venezuela se está manejando con el petro, es una moneda que se ha hecho como para mitigar el tema de la economía y el tema del petróleo a nivel internacional, ¿no? Por suerte, tanto China como Rusia vienen apoyando. Yo cuando me venía en diciembre ya estaban recibiendo medicamentos porque muchos de los tratamientos oncológicos estaban yendo a la gente a curar a Colombia y a Perú, pero por el hecho de que no les llegan insumos. Tenían compra de medicamentos de cáncer en Venezuela y los laboratorios no se los enviaban porque les decían que estaban pagos, ya estaban pagos. Y no se los enviaban porque si no decían que Estados Unidos les bloqueaba las cuentas a los laboratorios. Nombraste Estados Unidos, un tema muy importante para todo lo que es Latinoamérica. Vamos a comparar un poquito lo que es guerra Estados Unidos-China. ¿En qué implica económicamente en la economía de Argentina? Bueno, siempre las acciones de Estados Unidos
tienen gran importancia en América Latina. Recordemos que desde aquella doctrina Monroe de 1823, cuando Estados Unidos dijo América para los americanos, estaba diciendo que todo el continente quedaba en manos de los intereses de Estados Unidos. Es así que Estados Unidos históricamente ha fomentado intervenciones militares directas en Centroamérica, ha fomentado golpes de Estado, ha desestabilizado procesos que no le han sido afines y ha tenido bajo su manto toda la región. En este momento América Latina es una región en disputa que está en la mira tanto de Estados Unidos como de China por los intereses comerciales que China tiene sobre esta región, y Estados Unidos está, desde la llegada de Donald Trump sobre todo, tratando de recuperar territorio en América Latina. Esta guerra comercial, algunos señalan que tiene aspectos favorables para la economía argentina, podría llegar a tenerlo, dado que los aranceles que China le pone a Estados Unidos por la importación de soja y la posibilidad de que Estados Unidos le venda menos soja a China, podría hacer que esa soja China la compre a Argentina o a otros mercados. Pero también hizo una baja de los commodities, provocó una baja de los commodities esta guerra comercial, que una baja que ya venía en otros aspectos y por otros motivos. Recordemos que la soja en algún momento estuvo a $600, hoy está a alrededor de los 300. Entonces hay una caída exponencial de los commodities que también tiene que ver con esta guerra de Estados Unidos y China. Nosotros tendríamos que manejarnos de manera soberana, eso sería lo lógico, y poder comerciar con el que mejor nos oferte, con el que mejor propuesta nos haga, no solo por la soja, sino por todos nuestros productos y por el intercambio comercial. En algún momento, sobre todo durante los últimos 4 años, quedamos muy alineados con los intereses de Estados Unidos y nos fuimos alejando del resto de los países emergentes, de Rusia, de China. Realmente Argentina no se puede dar este privilegio. Ustedes señalaban lo de la deuda, señalaban lo de la gran crisis económica que se ha profundizado en el último tiempo. Bueno, Argentina necesita abrirse hacia todos los mercados y negociar de manera soberana, defendiendo sus intereses, defendiendo sus fuentes de trabajo y comerciando. Si le conviene comerciar con Estados Unidos, pero si la mejor oferta es comerciar con China, comerciar con China. Recordemos que nuestro mayor aliado en lo que es economía es Brasil para Argentina, ¿no es cierto? En su momento hubo una ruptura con el gobierno argentino y Brasil. Después se estabilizó. Hoy en día, ¿cómo podríamos decir que estamos con el gobierno de Brasil? No, yo creo que Brasil es uno de los principales socios de lo que es el Mercosur. Bolsonaro puede decir que puede romper relaciones, pero los que van a decidir son los empresarios en Brasil, como pueden decidir los empresarios argentinos. Yo creo que no hay que asustarse en esas cosas. Es decir, digamos, el gobierno puede estar en contra de la ideología de este gobierno, me refiero a Brasil y Argentina, pero los que hacen los repuestos de autos, los que fabrican autos, los que necesitan venderlo. Entonces yo creo que los empresarios le van a decir en su momento a Bolsonaro si para la pelota, porque nosotros también necesitamos comerciar. ¿Y necesitamos esa fabricación de automóviles desde Brasil para exportarlo a la Argentina? Necesitamos que sigamos siendo socios comerciales, que sigamos fortaleciendo ese intercambio, que nosotros le vendamos productos a ellos y que ellos nos vendan productos a nosotros. Como bien señalaba el colega, Brasil es nuestro principal socio comercial y dentro del Mercosur las dos potencias más importantes son Argentina y Brasil. El intercambio comercial entre los dos países nos permite crecer, nos permite fortalecer nuestra economía. Bolsonaro hoy por hoy tuvo discursos, digamos, en el último tiempo tuvo discursos muy agresivos hacia el nuevo gobierno argentino. Sin embargo, como bien señalaba, aquí la importancia es la economía y Bolsonaro no va a dejar de lado la economía, la importancia de la economía argentina para Brasil. Ni Bolsonaro ni Pablo Guedes, que es su ministro de Economía, van a dejar de lado la Argentina como un foco importante para su economía, como un bastión fundamental para que Brasil siga creciendo. Hay ciertos puntos de ese intercambio comercial que fueron modificados, incluso rompiendo las leyes del Mercosur, como comprarle cierta cantidad de trigo a Estados Unidos, que en realidad se lo tendría que haber comprado a Argentina. En ese momento Macri no dijo nada,
esperemos que el nuevo gobierno argentino ponga los puntos sobre las IES y haga que Brasil cumpla con los puntos que están firmados en el Mercosur, en los convenios del Mercosur, y haga que lo que nos tiene que comprar por convenio Brasil no lo compre, no lo que nos tiene que vender nos lo vende, y tratemos de fortalecer esas dos economías mutuamente y de manera recíproca. Y además, Pedro, estuviste cubriendo mucho lo que fue legislatura y lo que fue el gobierno nacional hoy. Si bien no podemos estimar cómo se va a manejar a 3 meses de haber asumido, ¿cómo ves la política argentina hoy? bueno, hoy en día Argentina vive en una dicotomía constante en la cual por un lado tenemos Juntos por el Cambio con el líder Mauricio Macri, que sigue constantemente queriendo meter distintos tipos de proyectos, distintos tipos de análisis en base a la economía, pero por el otro lado tenemos al gobierno de turno, en este caso Alberto Fernández junto con Cristina Fernández de Kirchner, que han tenido también distintas polaridades en torno a una economía consistente para lo que es la Argentina, o más denominadamente con la frase que utilizaron, hay que poner a la Argentina de pie y pensar. Por ejemplo, como dijeron los entrevistados, el tema de la soja sí es fundamental, lo que es la importación y exportación, obviamente. Con un nuevo aumento del 33% en el campo que ya fue decretado. Y además pensar obviamente en las relaciones, como bien mencionaron, por ejemplo Felipe Solá, que fue a Brasil, pero verdaderamente si nos sirve a nosotros, más allá del diálogo que puede haber con Bolsonaro y Alberto Fernández, y pensar en una posible reunión con Donald Trump, donde lo más importante es ver qué ocurre con el Fondo Monetario Internacional, qué ocurre con el BID, y principalmente si Argentina se convierte en un tercermundista de la tecnología y se convierte en primer mundo, o en todo caso vuelve a ser el ganadero con lo que es la agricultura, con lo que es la ganadería, y así sucesivamente volver a ser el granero del mundo. Otra parte de la doctrina peronista decía que está bajo la advocación de Jesucristo. Algo que viene interviniendo en lo que es el FMI es el Papa. La opinión de ustedes en esto que el Papa hoy por hoy interviene y pide ayuda por Argentina a Francia. El rol del Papa es fundamental como un actor internacional de mucho peso. Realmente ha tenido un rol clave para esta renegociación de la deuda, que todavía no sabemos en qué va a terminar. Esperemos que termine en buenos términos para Argentina, que se pueda renegociar gran parte de esta deuda que creció exponencialmente en el último tiempo, que nos puso plazos de pago que son realmente incumplibles. En mayo creo que ya estamos venciendo uno de los plazos de pago de Argentina con el FMI, ¿no? Así es, y lo principal que se está renegociando en este momento es la deuda con los acreedores privados. Con el FMI todavía hay instancias de diálogo, más que nada para ver la posibilidad de estirar los plazos de pago, tal vez no de la cantidad de la suma correspondiente acordada que se prestó, que también sería necesario reverla, ver cómo se prestó, por qué se prestó esa cantidad de suma que no se le prestó a ningún otro país, por qué se permitió que esa suma sea para fuga de capitales, porque realmente entraban los miles de dólares y se iban inmediatamente en fuga de capitales, algo que en el estatuto del FMI no está permitido prestarlo para esos fines. Pero bueno, habrá que evaluar todas estas cuestiones y sin duda la renegociación de la deuda es un punto clave para saber cómo va a avanzar la economía argentina. No es lo mismo si tenemos que pagar 6.000 millones de dólares ahora que si esos 6.000 millones de dólares pueden ser enfocados para el crecimiento. Tampoco sabemos en qué está invertido tanto capital en dólares, ¿no es cierto? ¿En qué está invertido para ustedes en la República Argentina esa cantidad, ese préstamo tan grande de la historia que hemos pedido al FMI? No, yo creo que fue plata que entró y así como entró, como decía el compañero, se fue. Lo que tendría que hacer este gobierno es investigar dónde se fue esa plata. Creo que hace unos días ya el gobierno de Aníbal Fernández había dado orden de que se estudiara bien, porque bueno, se estaba hablando de una quita del 30% de la deuda real, que si se habla de esa quita creo que va a ser algo muy importante para la República Argentina, ¿no? Pero hay que investigar, yo creo que hay que investigar porque todos los argentinos no hemos visto que se haya hecho nada. Nos endeudamos a 98 años hoy y no se ha hecho nada, porque no se ha hecho escuela, no se ha hecho universidades, salvo un par de rutas que por ahí uno vio que se estaban trabajando, pero después en sí, ¿dónde está la plata de esa gran deuda externa que tiene el pueblo argentino, no? También hay que ver obviamente el Fondo Monetario Internacional, que en el último periodo que iba a entrar otra suma de dinero importante puso un freno
donde directamente el gobierno de Mauricio Macri empezó a trastabillar, y ver también la negociación donde tuvimos, por ejemplo, a Alberto Fernández y a Martín Guzmán con Georgieva, donde posiblemente pase lo mismo que pasó en el 2003 con Néstor Kirchner, donde directamente se postergó el pago de la deuda dentro de 3 a 4 años. Si llega a darse esa posibilidad, si llega a aprobarse y llega a tener esa aprobación, podríamos decir, tras las reuniones de Alberto Fernández con distintos países del mundo europeo, veremos en qué consiste, de qué manera, y también si de esa manera Argentina puede levantar. Pero lo más importante es ver si la justicia que tenemos hoy en día en Argentina puede menoscabar y buscar qué sucedió verdaderamente con esos fondos, y si Alberto Fernández va a ser capaz en este caso de juzgar, obviamente. Tenemos un país tan endeudado y podemos seguir solventando más de 18 planes y cooperativas de ayudas sociales que está dando el país y quieren implementar aún más. ¿Podemos seguir con esta apología de lo social en el país? En realidad, esto, digamos, todo país tiene planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si hay gente que en la actualidad, por distintas políticas que se tomaron desde el Estado, sobre todo en los últimos 4 años, se quedó sin trabajo, se quedó sin recursos para alimentarse, se quedó sin recursos para tener una vida medianamente digna, para acceder a los medicamentos, para acceder al transporte, para incluso salir a buscar trabajo, porque todos los que hemos buscado trabajo sabemos que para buscar trabajo necesitamos dinero para vestirnos, para hacer un currículum, para salir a pelear en la calle, a tomarnos un colectivo. Entonces, los planes sociales tienen que ser parte de esos planes a corto plazo, digamos, esperando que Argentina pueda crecer y luego ir transformando esos planes sociales en trabajo digno, en trabajo real, en trabajo efectivo, y ir achicando cada vez más esa cantidad. Mientras tanto, es como si nosotros tenemos un hijo que se quedó sin trabajo. Bueno, lo vamos a ayudar hasta que consiga trabajo. En Argentina tenemos muchísimos hijos, padres, hermanos, hermanas que se han quedado en la calle. El índice de pobreza aumentó muchísimo, la desocupación aumentó muchísimo, el costo de vida se multiplicó exponencialmente. Entonces es necesario, sin dudas, mantener los planes sociales, mantener la ayuda que el Estado pueda dar a los sectores que hoy por hoy son los que más sufren las consecuencias de las políticas neoliberales, y tratar así luego de reactivar la economía y incorporar esos sectores al trabajo digno. Pero también pensar, obviamente, como bien decías vos, el tema del plan que se le da a los movimientos sociales, ese impuesto al trabajador que va a lo que es el Estado baja a lo que son los movimientos sociales. Pensar, en 10 años estaban los planes sociales, se le pagaba a la gente, no creció lo que es el empleo. Se le seguía pagando a aquellas personas, y hoy por hoy tenemos más del 50% en planes sociales, en acción para todas aquellas personas en el trabajo, para, digamos, movimientos sociales que también terminan cortando la calle, reclamando por aquellos compañeros que no tienen su plan, que todavía les falta. Y si vamos a hablar de sumas, en las últimas semanas también se bajó un dinero importante para que de esos 8.500 también haya un aumento en los trabajadores. Si nos ponemos a pensando en pagar el FMI, pensando en lo que es la falta de salud, los problemas educativos, los problemas también en el transporte, ¿es importante también darle un aumento a los planes sociales y no enfocarse en otra cosa? No, yo creo que sí. Creo que están en las mismas condiciones de recibir un aumento, lo mismo que los trabajadores. La economía estaba planchada en la República Argentina. Y uno ve que el que sale a la calle a ser mandado todos los días sabe que nos costaba a los de la clase media. Imaginémonos aquella gente que no tenía nada. Yo creo que no hay que quejarse de los planes sociales. Yo creo que hay que acompañar todas estas clases de políticas. Lo que pasa es que, bueno, en la República Argentina pareciera ser que hay un sector que son los intocables, que no quieren repartir, que no son solidarios, que han ganado mucho dinero en estos 4 años, y que, bueno, que nos toca a la hora de remontar, ¿no? Yo creo que la Argentina va a remontar. Ya está visto, el Fondo Monetario Internacional lo sabe. Sí. En la República Argentina hay mucha plata, se genera mucha riqueza. Lamentablemente está toda mal repartida. Y el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados saben. Lo que le faltaría igual al gobierno sería un bonus track y decir, bueno, del plan social saltemos a lo que es el trabajo, que tengan ese lugar y ese cupo. Pero yo estoy convencido que es parte de la política de gobierno. Si vemos el periodo anterior de este mismo espacio político,
Cuando llegó al gobierno había un 25% de desocupación y se empezaron con los planes sociales y se fue generando fuente de trabajo hasta bajarlo casi al 5%, 5,7% era la desocupación en 2015 cuando Cristina Fernández dejó el gobierno. O sea, se bajó la desocupación, se generó trabajo digno y los planes sociales se redujeron también. Luego con el gobierno de Mauricio Macri la desocupación aumentó casi al doble, estamos pasando los 10 puntos de desocupación y los planes sociales inevitablemente debieron aumentar para que no hubiese un estallido social como el de 2001. Argentina iba rumbo a lo que estamos viendo hoy en Chile, a lo que estamos viendo en Colombia, a lo que estamos viendo en muchas partes de la región, porque realmente el nivel de desigualdad que se había generado en el último tiempo en Argentina había sido atroz. Como bien señalaba el colega, hay sectores que ganaron muchísimo dinero y recordemos que las rutas por las que se transporta la soja, los puertos, todo el recorrido también es financiado por el Estado. El Estado no está solo con los sectores pobres, sino también con aquellos sectores que se beneficiaron muchísimo con las exportaciones, y esos sectores que ganaron muchísimo son los que más tendrían que poner para que el país se recomponga de esta grave crisis. Hablamos de Chile, hablamos de Bolivia, hablamos de Estados Unidos y comparamos la Argentina. Sin estar o no de acuerdo, estando, perdón, o no de acuerdo, ¿cómo se complementa que en Estados Unidos tenga 42 millones de indigentes y Argentina siga pasando este pedestal de deudas y de inconvenientes y de planes sociales donde no abundan las fuentes de trabajo en el país? Estados Unidos es una economía que no ha variado mucho durante muchas décadas. Ahora con el gobierno de Donald Trump se acomodó un poco algunos números hacia el interior de Estados Unidos. La política de Donald Trump, como suele ser la política republicana, son bastante agresivas, sobre todo en lo discursivo y en algunas acciones concretas hacia afuera, aunque los demócratas también, con otro tipo de discurso, suelen tener políticas muy agresivas hacia otros países. Recordemos, hoy hablábamos de Venezuela, recordemos que quien declaró a Venezuela un peligro, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos fue Barack Obama. Luego Donald Trump profundizó esa política que Obama había decretado hacia Venezuela. Realmente Estados Unidos, como señalaba hoy, siente que este territorio es su patio trasero, siente que como en cualquier patio trasero, el que es el dueño puede ir y sacar y poner lo que quiera, cuando quiera, sin darle explicaciones a nadie. El golpe de Estado en Bolivia va en directa relación con esto, el bloqueo brutal a Venezuela va en relación con esto, el intento constante de desestabilización en Venezuela, el bloqueo brutal que históricamente tiene hacia Cuba va en relación con esto, y la desestabilización, ya sea por lawfare o por distintos caminos de los procesos populares de la región, también va en relación con estas políticas de Estados Unidos hacia el extranjero. Veremos si ahora, luego de este proceso eleccionario de Estados Unidos, digamos, en las internas, todavía hay que ver quién va a ser el rival de Trump para las elecciones de fin de año, pero veremos si en caso de ganar Bernie Sanders esas políticas pueden tener un giro, si no, realmente con el consenso de Washington y con varias políticas ya establecidas por Estados Unidos hacia el exterior, muy poco va a cambiar. Cambiará lo discursivo, pero seguirán siendo agresivos hacia la región y hacia cada uno de los países que lo integran. No dejemos pasar que Estados Unidos es el que provee armas biológicas a 25 países. O sea, es un punto para tener en cuenta cuando hablamos del tema de guerra o de ataque o de boicot o de lo que sea en los otros países, ¿no? Gustavo, hablamos un poquito de Bolivia. Estuviste también con el tema en los porcentajes de Bolivia. Ya se ha comprobado de que la OEA fue facilitadora del golpe de Estado. Ya no hay un término medio, no se generan más dudas. El propio Washington Post pagó una investigación con respecto a ver qué estaba pasando en Bolivia y se ha descubierto que la OEA ha tenido mucho que ver. El gobierno argentino, aunque no se diga nada, ha tenido mucho que ver el gobierno de Mauricio Macri con esta embestida también al golpe de Evo Morales. Recordemos que no lo dejaban entrar a Evo Morales a la Argentina, por eso se va a México. Es algo que tenía pendiente, el tema Evo Morales.
¿El gobierno argentino hizo bien en refugiarlo? ¿Hizo mal? Opinión periodística, mesa periodística sobre Evo Morales. Yo creo que está bien lo que hizo el gobierno argentino. Es más, fue el primer país que se le otorgó, pero bueno, se decidió que se vaya a México por mayor seguridad. A Evo Morales lo querían matar, no lo querían libre. Fíjate vos ahora que no se le reconoce su candidatura a senador. Y hay dirigentes que están siendo perseguidos, pues detenidos, inventando causas. ¿Una persecución de Estado se podría llamar? Y sí, fue un golpe de Estado, aunque todos digan que fue un gobierno de transición, muchos medios hablan de gobierno de transición. Bolivia tuvo un gran golpe de Estado, y lo hemos visto con los muertos. Después se podrá discutir si estuvo bien renunciar Evo Morales o no, si ahora se lo toma en cuenta como que sigue siendo, porque ya se está discutiendo que todavía tendría que seguir siendo presidente Evo Morales. Igual Evo Morales en conferencia de prensa, tanto acá en Argentina como tuvo la posibilidad de ir a otro país y también en conferencia de prensa y las redes sociales, informó en su momento que fue un golpe de Estado, como bien dicen, pero también resaltó la idea de que haya elecciones, y la gran pregunta sería, si su compañero, ya que Evo Morales no puede ser el candidato, el que puso Evo, pierde las elecciones, ¿cómo quedaría parada Bolivia, no? También. Yo no creo que va a perder las elecciones. Las mismas encuestadoras de derecha en Bolivia hablan de que va a ganar por un 60% el MAS. El tema es, ¿van a reconocer ese triunfo del MAS? ¿Los Estados Unidos va a permitir que se reconozca otra vez el triunfo de este partido opositor? Hay que estudiarlo muy bien, creo que del futuro de Bolivia, ¿no? Hay mucha riqueza también en Bolivia, seguimos con el tema de la colonización, así que no va a ser fácil. Y lo que suceda también va a repercutir en Argentina, porque también hay que aclarar que con todos los problemas latinoamericanos que hay, muchos venezolanos, bolivianos, chilenos también, con la situación que se está viviendo, han venido a la Argentina y también se ha colapsado lo que es el mercado, el trabajo en Argentina. ¿Cómo repercutiría esto en caso de que no se reconozca la victoria en Bolivia? ¿Cuántos podrían venir acá? Sí, igual de todas maneras lo de Chile pasa lo mismo. Hay un presidente obsesionado que no quiere dejar el poder con todo lo que sabemos que está pasando en Chile. Ya se tendría que llamar a elecciones, ya se tendría que estar hablando de la nueva constitución. La gente está pidiendo también una constitución, porque la constitución es de la época de Pinochet. Seguramente lo económico siempre va a tener, es lo mismo que está pasando con la ola migratoria en Europa, ¿no? Eso siempre va a pasar en lo económico, pero bueno, hoy tenemos esta gran problemática del coronavirus que también hace a que los pueblos no la estén pasando bien económicamente. Creo que hoy por hoy la crisis económica es global, ¿no? Pero bueno, es una guerra. Qué tema también. tan amplio, qué tema para hablar, ¿no es cierto? Y profundizarlo en todos sus aspectos y en todo su sentido, porque Argentina está involucrada en todos estos países que hemos nombrado, en todas estas situaciones y porcentajes y en mucho más. Lamentablemente se nos terminó el programa, vamos a volver a ampliarlo, los voy a volver a tener. Héctor, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, gracias por a vos, estar acá. Esto fue una nueva emisión de lo que fue Derecho a Réplica TV, producido por Realpolitik Televisión y Multimedios Nova, quien condujo Silvia Cellini. Gracias.